El retorno del secuestro en Venezuela. Luego de una aparente calma, pareciera que las bandas de secuestradores se reactivan en Distrito Capital y en el estado Aragua. Así lo sostiene el periodista de la Fuente de Sucesos, Javier Mallorca. Y hoy en Caracara, en este su espacio sin censura, lo tenemos como invitado para conversar de este tema tan preocupante y que enciende las alarmas, porque yo lo leí, yo vi lo que escribiste en tu blog Crímenes sin Castigo y por eso te contacté porque me parece sumamente importante saber en dónde estamos parados en este momento país, que donde vienen elecciones, donde todo está revuelto políticamente, crisis económica, pero ahora los secuestros. Eso a mí me alarma muchísimo. Bienvenido, Javier, a Impacto Venezuela. ¿Cómo estás? Gracias, Mildred, un placer. Placer para mí. Siempre es importante discutir sobre estos temas, ¿no? Y hacerlo de la manera más prudente y sopesada, pero hay que hacerlo. Claro. ¿Cuál? Entonces, fíjate, tomo tu introducción. Em, ¿Por qué hemos decidido hacer esta columna en Crímenes sin Castigo, esta entrega? Bueno, porque hubo un caso en Caracas a finales de marzo en el que secuestraron a una comerciante de origen chino. La tuvieron cautiva presumiblemente en el 23 de enero y posteriormente en una operación de la Policía Nacional, bueno, detuvieron a los secuestradores porque vamos a hablar, digamos, con absoluta sinceridad de lo que ocurrió. Los familiares pagaron la cantidad que se estaba exigiendo ¿De cuánto estamos hablando? y ¿Cuál es la cifra? 50.000 dólares, 50.000 dólares. Imagínate tú. Y bueno, después se llevaron a cabo algunas pesquisas y la Policía Nacional, si te asomas a sus redes, ellos divulgaron el resultado de esta operación, detuvieron a 3 personas y dan el caso por concluido. Bueno, resulta ser que para los expertos en materia de investigación de secuestro, estos tres individuos detenidos, pues apenas son los que están más bajo en la pirámide de la organización. Son los que llaman los pegadores, probablemente alguno dedicado a la vigilancia o al cobro del dinero, pero definitivamente no son los líderes, no son los encargados de negociar y custodiar. Entonces, estamos hablando de un grupo constituido, numeroso, que, digamos, uno podría decir, no, pero esto es un caso aislado y tal. No, 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 no es un caso aislado. Resulta ser que conversando con personas que manejan la materia, pues hubo un caso que parecía calcado de este, solo que la víctima en aquel momento, estamos hablando de octubre del año pasado, era un individuo, un hombre un comerciante que había emigrado a Miami y estaba de paso por Venezuela. Es decir, había un trabajo de vigilancia hacia este hombre para privarlo de libertad cuando estaba acá. Lo tuvieron en el 23 de enero y también le pidieron 50.000 dólares. Él también pagó, aunque lo hizo, no vamos a dar muchos detalles, pero no todo fue en efectivo, por decirlo así. Algunas partes del pago fueron en especias y otras mediante transferencias. Imagínate. Entonces, estamos hablando de un grupo bastante importante que está Sea, constituido, está operando hay una organización criminal que está operando desde el 23 de enero. desde el 23 de enero o que tiene en el 23 de enero un centro para, digamos, mantener a las personas En cautivas. No cautiverio. necesariamente quiere decir que ellos sean de allí, pero utilizan el No, no, 23 de están enero. operando en la zona de alguna manera. Sí, sí. Y bueno, todos, Mildred, sabemos las particulares características de seguridad ciudadana en el 23 de enero, que tú sabes que allí, pues para que la policía entre, desde la época de Chávez, pues necesitan una especie de permiso de los colectivos. Es decir, allí hay todo un caldo de cultivo Que se que presta para. posibilita estos casos. Pero no estamos hablando además del único, digamos, episodio de secuestro. Ninguno de estos dos, por cierto, está en los registros a los cuales uno pudo acceder de manera extraoficial.
Esto no existe. Digamos, esto no está en la estadística. Imagínate. Entonces es muy interesante porque además esto no coloca en un plano de cifra negra, es decir, de casos no denunciados que hacen suponer que la situación en materia de secuestro es mucho más grave o más, digamos, preocupante de lo que reflejan los registros oficiales. Y vamos a hablarlo en concreto. El año pasado, de acuerdo con lo que se ha podido saber, hubo 23 casos. Esto nos pone, Mildred, en una situación similar a la que había a finales de los años 80 y principios de la década de los 90 del siglo pasado. Eh, Eran casos, como ahora, bastante planificados, con grupos muy estructurados y, desde luego, en función de esa planificación y esa estructuración, pues están cobrando unos rescates importantes. Entonces, no es el secuestro express que tanto preocupó a la colectividad, digamos, en los primeros 15 años de este siglo, por dar Ujú. un lapso, ¿no? Y que además motivó aquella famosa película tan buena de Yabukovich. Bueno, entonces, eso fue el año pasado. Ahora resulta ser que nos asomamos a las cifras del primer trimestre y estamos viendo un incremento de aproximadamente 25-30% en las cifras de casos conocidos. Eh, Además de eso, existe un proceso de diversificación geográfica. Habíamos hablado en la columna en Crímenes sin Castigo, aprovecho para dar la cuña, que bueno, Aragua y Caracas son, digamos, los principales ejes, pero Para hay consultar, otros. si nada más se está centrando el tema de los secuestros en Caracas y Aragua, o sea, en otros estados no ocurre. Sí está ocurriendo en Anzoátegui, está ocurriendo en Zulia, ocurrió. Por cierto, en Zulia una de las víctimas fue también China. Los chinos generalmente no denuncian. Esto es importante entenderlo y eso entonces obra en cuanto a primero, el robustecimiento de los grupos de secuestradores, porque no hay denuncia para las autoridades como si eso no existiera, pero además de eso, ellos tienden a negociar y a pagar de manera directa. Eh, a ver, buena parte de los secuestros, esto es interesante, buena parte de los secuestros registrados en Aragua, que es el estado donde más se ha secuestrado, buena parte de esos secuestros ocurrieron luego de la intervención al penal de Tocorón. Eso es interesantísimo porque puede sugerir que luego de la intervención al penal de Tocorón, que era el centro de operaciones del Tren de Aragua, pues los grupos que actuaban aliados al Tren de Aragua, de alguna manera se recompusieron y están empezando a actuar e incursionar nuevamente en el delito de secuestro. Te hablo de 10 víctimas solamente el año pasado. Y este año, si la memoria no me falla, hemos tenido 2 más en lo que va del primer trimestre. Entonces, una actividad constante, más planificada, esto hay que anotarlo. Es decir, no vamos a encontrar, para poner la cosa en su verdadera dimensión, Mildred, Ujú. no vamos a encontrar en este año y probablemente en el año que viene unas cifras de secuestros similares siquiera a las que se vieron en la primera década de este siglo. 400, 500 No, y personas las secuestradas, autoridades porque, dicen que más bien disminuyó el índice de secuestro. bueno, eso es lo que siempre van a decir, porque si aumentara no dirían nada. Claro. Entonces, pero no vamos a encontrar eso porque el secuestro express, digamos que es como una especie de evolución. Cuando el secuestro convencional, este que estamos viendo, queda impune, pues el secuestro express, digamos, eso es el producto de nuevas bandas incorporándose al delito, que no quieren comprometerse mucho, hacen lo que llamaban el rapidito, y bueno, más de una vez tuvimos información directa de gente que pagaba con PlayStation, entregaba relojes y tal, y esta gente se arreglaba con lo que fuera. Bueno, eso todavía no lo vamos a ver. Pero no es porque haya una política de seguridad, Mildred. Es porque simplemente el país está en medio de una emergencia humanitaria compleja. Mucha gente se ha ido, la diáspora es un hecho absolutamente cierto y tangible, tanto en Caracas, pero sobre todo en el interior del país. Y en tercer lugar, en materia de secuestros, bueno, hubo una táctica de mano dura por parte del gobierno a A eso iba, propósito de ¿cómo las están OLP.
este momento? ¿Cómo están actuando las No, no, autoridades? no. Allí se mantiene, digamos, uno presume que se mantiene la misma línea de que, mira, bandas de secuestradores, pues allí generalmente no detienen. Ya tú sabes, ¿no? Eso entra en la estadística de muerte por intervención legal, que es como llaman ahora la resistencia a la autoridad. Esa línea dura se mantiene, sí se mantiene, pero lo que estamos viendo además es que primero hay una desconfianza de la gente, no solo en la comunidad china, también la gente desconfía de las policías, por una parte, y por la otra que estas policías de ahora están muy disminuidas, están en un punto muy bajo, Mildred, muy bajo. Sobre todo la policía de investigación, la policía judicial, SIC-PC, y algún órgano auxiliar como el CONAS, que es auxiliar en materia de investigación de secuestros, pues también, es decir, los recursos son muy escasos, la posibilidad de movilizarse a veces incluso recae sobre los familiares de la víctima que deben facilitar todas estas cosas. El gobierno, este es un dato interesante, ellos hicieron un informe, un departamento del Ministerio de Relaciones Interiores elaboró un informe para evaluar lo que había sucedido en materia de secuestro el año pasado. Entonces ellos entregan ese informe y te dicen que la efectividad de las policías en materia de secuestro es de 14%. Imagínate. 14%. Bueno, eso pareciera ser muy bajo, ¿no? Pero entonces hay toda una discusión adentro de las policías de que cómo vas a medir la efectividad por gente detenida o víctimas rescatadas. No, no puede ser así, porque entonces la efectividad va a ser cada vez menor. Y entonces ellos dicen que la efectividad de medirse, bueno, cuando la víctima quede en libertad. Ajá, pero eso fue porque tú investigaste bien o porque hay una tendencia muy clara de las familiares de las víctimas a pagar los rescates o porque la víctima murió en cautiverio. ¿Mm? Y no sabes exactamente qué pasó con ella, pero dices que, bueno, no, debe estar libre porque entonces ellos quieren incorporar eso que llaman, una expresión que llaman investigación asertiva, que es un eufemismo, claramente, pero que con eso quieren englobar allí una serie de situaciones en las que, bueno, el secuestro, digamos, no se concretó el pago del rescate o ellos no saben si se concretó, pero en todo caso la víctima quedó en libertad. Bueno, ahí está. Entonces, así, si tú lo mides así, hay 68% de efectividad. Claro, pero eso no implica que lo hayas capturado a los secuestradores, porque ahí tienes este tipo de casos, como el que sucede en el 23 de enero, como el que sucede en las Delicias de Maracay. Hubo gente el año pasado que pasó el 31 de diciembre en cautiverio, eso no lo sabe la comunidad. Sí, bueno, y también, y lo viví hace poco, no de manera directa, pero sí con un compañero de trabajo, que el camarógrafo, lo interceptaron, supuestamente eran policías, estaban uniformados, es lo que él cuenta, él hizo la denuncia y todo ante los organismos de seguridad, y él dice que estaban uniformados de la Policía Nacional, le pidieron la documentación de la moto, no sé qué, y le dijeron, estás robado, bájate. Y, o sea, le quitaron la moto, se montaron, ellos andaban en otra moto, se pasó el otro para la moto y lo dejaron ahí, o sea, lo dejaron ahí. Entonces, Sí, uno dice que es también el tema de las alcabalas fantasma, que ahora por eso permiten grabar y cualquier procedimiento que uno ve irregular y toda la cosa, pero estamos indefensos ante esta situación porque tú no sabes si es delincuencia o de verdad son funcionarios que estarían presuntamente involucrados o realmente son malandros que se roban los uniformes o de alguna manera consiguen los uniformes y están operando de esta manera. O sea, que hay de todo. Y eso fue sí hay de todo. recientemente, Javier. O sea, te estoy hablando de hace un mes, más o menos. Definitivamente hay de todo, Mildred. Hay situaciones que no son catalogadas formalmente como secuestro, y esto es otro dato a tomar en consideración. Eh, en- Hay casos de secuestros que están incluidos en las cifras de desapariciones, ¿m? Que son bastante elevadas. Es decir, en lugares apartados, como por ejemplo en Amazonas, se planteó un secuestro. Extraoficialmente dicen que fue un frente del Ejército de Liberación Nacional que se llevó a una mujer de su casa. eh, y bueno, no se supo más de ella. La familia denunció la desaparición y dijo que
Previamente ella estuvo haciendo o avanzando en la negociación de unas motocicletas, eh, lo cual indica además que probablemente estaba manejando ciertos recursos y nadie supo más de esta mujer. Entonces, ese caso queda como desaparición y no como secuestro. Imagínate. Entonces, tenemos otras, digamos, situaciones parecidas a esta que abonan a la creencia de que la cifra real de los casos consignados o de casos es mucho más elevada que lo que se admite oficialmente. Eso por una parte. Y por la otra, hay situaciones en las que, por ejemplo, se produce la privación de libertad de la víctima en su propia casa, mientras se le dice a otros miembros del grupo familiar que vayan a buscar El di- dinero, prendas, en fin, en otro lado. Entonces, formalmente ahí no hay un secuestro, eso se toma como una especie de robo agravado, pero efectivamente hay una privación de libertad y en esto también están operando grupos que aparentemente son de policía. Entonces, ahí no hay denuncia tampoco. Y Estamos, o estamos sea, entonces en volvimos otra este, vez al tema de la inseguridad, no solamente por los secuestros, sino por los robos, por todo. efectivamente, a ver, Mildred, uno no puede, digamos, ser tan categórico, uno tiene que colocar esto en un, a ver, en su justa dimensión, en su justa medida. Es decir, estamos en un momento en que las desigualdades se reflejan también en en la incremento o en la desaceleración de la actividad delictiva. Te pongo un ejemplo. Recientemente nos tocó hacer una evaluación de la inseguridad, del tema de la criminalidad en Margarita, a petición de unos grupos empresariales. Y una cosa interesantísima es que las tasas de criminalidad general, cuando hablamos criminalidad general, son los 9 delitos que para el gobierno son los marcadores, entre ellos el homicidio, los robos, secuestros, en fin, todos estos delitos. En todos los municipios del norte de Margarita, las tasas de criminalidad general habían aumentado el año pasado con respecto al 2022 en todos los municipios. Imagínate. Pero tú tienes un gobierno que te está diciendo que somos el país más seguro de Latinoamérica y todo esto. Obviamente, cuando tú ves el cuadro país, ahí tienes una merma bastante clara con respecto al periodo anterior. Pero cuando tú te vas a los lugares donde estás teniendo cierto resurgir de la actividad económica, allí empiezas a ver que inmediatamente el delito se dispara. Entonces no es un tema de que tú tengas una extraordinaria política de seguridad, sino que simplemente, como lo intuye la gente y como lo dicen fuentes que hemos consultado para este trabajo sobre el secuestro, bueno, lo que ocurre es que la gente no tiene que robar, no hay nada que robar, y cuando tú percibes de repente que existe un foco de generación de riqueza, pues te vas para allá y te concentras en ese sitio. Pero en términos generales, hay una disminución de la criminalidad con muchas desigualdades. Y esto se va a empezar a manifestar si el país, digamos, eh, de alguna manera se produce un cambio, pues todo esto está atado también a la política, mire, eso hay que decirlo con claridad, porque el declive económico está atado a la política. Entonces, si hay un cambio político, se van a producir de inmediato una serie de cambios que producirán cierto rebote. No es que el país se recuperará de inmediato, Claro. pero ese rebote va a generar atención dentro de los grupos que se dedican al delito. Entonces, inmediatamente va a haber un repunte del delito también. Tácticas. Recomendaciones, Javier, qué recomendaciones le podemos dar a los venezolanos que están viendo Y cara a cara para que tomen previsiones, ¿vale? Por lo que estamos viviendo. sí, bueno, el secuestro siempre merita una evaluación especial, ¿no? Vamos a hablar de los delitos generales y luego del secuestro. En cuanto al delito general, primero hay que mantenerse informado. Eh, Algo permea en la opinión pública, digamos, en los medios de comunicación sobre las cosas que están sucediendo, pero desde luego hay que ser selectivos con respecto a las fuentes. No se puede seguir a cualquier persona, pero algo permea. Y uno como ciudadano debe, por una parte, evitar las situaciones peligrosas, es decir, si yo veo peligro, no me acerco, punto.
Y en segundo lugar, exigir de la autoridad que cumpla con su deber, porque para eso, digamos, ellos cobran impuestos, cobran de la renta petrolera, en fin, exigir. Desde luego, si tú no tienes la información, ¿cómo vas a exigir? Ese es un temazo. Pero allí está eso pendiente, ese es un debate pendiente. En materia de criminalidad general es eso. O sea, aléjate de donde percibas peligro, pero tampoco lo atraigas, ¿no? Y esto también va por el tema del secuestro. No atraigas el peligro. Mildred, yo entiendo que mucha gente se ha ganado su dinero de forma, digamos, honesta y de Trabajo. repente quisieran eh, bueno, exhibirlo y disfrutarlo, pero la situación del país no está para eso. La situación del país no está para comprarse una camioneta de $90,000, Mildred, y andar rodando por allí, a cuenta de que, bueno, en una coyuntura, pues, se percibe que ya el delito bajó, entonces yo me puedo comprar una camioneta de $90,000 y andar por allí exhibiéndola, ¿no? Además con todos los periquitos de riqueza que vienen al lado del conductor. El nuevo celular, las prendas, los relojes. Eso va a llamar la atención tarde o temprano. Y Claro. el país no está para eso. La gente tiene que entender que eso lo pone en un grupo de riesgo, ¿ok? Hay que estar muy alerta y no brillar mucho en la calle, como dicen unos amigos míos, no brillen tanto, no muestren, no, porque lamentablemente es lo que tú dices. Estamos en una situación país que lamentablemente no podemos eh, manejarnos de esa manera, o sea, lamentablemente así lo hayamos comprado de manera honesta y tengamos un reloj carísimo o algo, o sea, no es posible, no es posible lamentablemente Es en este así. país. La gente no puede vivir en la burbuja, hay que salir de ella. Bueno, una de las cosas que la gente se sorprende mucho, Mildred, ¿tú sabes cuál es el municipio de Caracas con la tasa más alta de criminalidad general? Chacao. Y Imagínate. bueno, tú andas por Chacao y allí la gente, Sí. wow, exhibe una cantidad de cosas. Bueno, eso es llamar la atención, eso es brillar, y entonces, bueno, sepa que tarde o temprano ahí puede pasar un mal momento. No, y los Entonces tenga, arrebatones de teléfono volvieron también, eso también se está dando, o sea, sí, sí, sí. lo único que no he visto, que era lo de antes, que hablábamos hace años, era lo del robo de los zapatos, que te mataban por un par de zapatos. Eso sí, ya más nunca escuché nada de eso, pero No, pero fíjate, el teléfono, importante que lo hayas mencionado, el teléfono sigue siendo el artículo, digamos, que figura en los casos que se denuncian como el objetivo principal de los delincuentes. Es decir, es el artículo más robado o hurtado. De ujú. manera que a veces la acción no es violenta, a veces la acción es de agilidad y destreza, pero igual te quitan el teléfono. Entonces hay que estar pendiente de eso. Bueno, Javier, de verdad, muchísimas gracias por compartir con nosotros tus investigaciones, de orientarnos sobre la situación y mantenernos informados, entender que eso está ocurriendo realmente y cómo se están moviendo esas aguas, porque yo manejo política, soy más de esa fuente, aunque estuve en sucesos hace muchos años también, pero ¿quién mejor que tú que lo vives el día a día y sabes cómo se está moviendo esas aguas para que nos orientaras un poco en relación a este tema que en lo particular a mí me preocupa muchísimo. No, Gracias. un placer, Mildred. Siempre que podamos, a la orden. Así es, colega y amigo querido. Mallorca, estamos en contacto. Gracias por participar en Impacto Venezuela a través de mi programa Cara a Cara. Saludos. A toda mi audiencia también, muchísimas gracias por acompañarme cada domingo en este su espacio sin censura. Recuerden, para más información pueden visitar www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactosve. Soy Mildred Manrique, hasta la próxima.